te quería preguntar por dos cosas relacionadas. Una es la coordinación que está habiendo entre los países nórdicos, que son los que primero, los que más avanzaron en todo este pensamiento wow con respecto a la inmigración y demás, y se han dado cuenta de que sus países desaparecen, porque además son países poco poblados y no paran de venir, tienen más hijos, pues al final, pues claro, hay un proceso de sustitución. Y ellos ahora están coordinándose, están incluso, yo creo que no hay que pagar a la gente para que se vaya, pero están llevando a cabo programas de remigración. Bueno, yo veo ahí que hay un cambio, ¿no? Un cambio importante. Porque Suecia siempre ha sido el ejemplo de todo lo malo y ahora de repente están rectificando en muchísimas cosas que más me gustaría a mí que pasaran aquí en España. Te quería preguntar por eso y te quería preguntar también por unos términos prohibidos, que eso sí que es de fascistas y de monstruos, que es decir políticas de remigración. O sea, política de remigración hay para gente que es un sinónimo de lo que decías tú de cámaras de gas, es como si fuera lo mismo. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada. Y yo creo que sin pasar por políticas de remigración no hay solución a esto. Es decir, hay gente que no se quiere integrar, hay gente que, bueno, pues no es compatible con nosotros su cultura, ni su actitud tampoco. Por lo tanto, tienen que volver a sus países en un porcentaje, pues para mí, no pequeño. Y decir esto parece que es el nazismo, pero la realidad es que no. Es ser responsable y buscar lo que yo creo que la mayoría de la gente quiere, que es orden. Porque el estado natural de una sociedad es el orden. Cuando hay un proceso de desorden, normalmente una revolución. Es un proceso muy corto en el cual se sustituye un orden por otro orden. No es la anarquía. Y yo creo que es que caminamos un poco, y a nivel migratorio tenemos un poco, de hecho, de anarquía. Entonces quería esas dos cosas, a ver qué... A ver, los países nórdicos lo que pasa es que han tenido un problema mucho más grave que el que haya podido tener Francia, Reino Unido, del que pueda tener España o Alemania, ¿no? Y es que casi toda la inmigración que acaba en los países nórdicos ha atravesado la ruta de los Balcanes, ¿no? Ahí no hablamos de senegaleses, mauritanos, marroquíes, argelinos, con sus connotaciones, ¿no? Ahí estamos hablando de afganos, de iraquíes, de iraníes, de pakistaníes, ¿no? La ruta de los Balcanes es eso, ¿no? Ahí estamos hablando de que no son bandas de violadores, sino que estamos hablando de que son terroristas, ¿no? De que ponen en marcha, de que hacen ajustes de cuentas en calles de Suecia, donde entran en juego artefactos explosivos, fusiles de asalto. Es que ahí estamos hablando de auténtica guerra en calles europeas. Es que si la sociedad nórdica no actúa contra eso, es que incluso podríamos estar hablando de poner a prueba según qué artefactos en territorio europeo para ver si funcionan dentro del juego entre esas bandas criminales o de esos enfrentamientos por controlar barrios, zonas, la venta de drogas, el tráfico de armas y todo lo que ha estado sucediendo en territorio nórdico, ¿no? Por eso digo en muchas ocasiones que todo este asunto de la inmigración está lleno de muchos matices, ¿no? Y dentro de esos matices entran esos perfiles, ¿no? Y los perfiles y los sujetos que han estado entrando en los países nórdicos pues provienen de esa ruta de Balcanes y provienen de unos países de origen donde el conflicto es mucho más lícito, sí, recurriendo, ¿no?, a esa violencia armada, a esa detonación de artefactos explosivos para ajustar cuentas, es que es el pan de cada día, ¿no? Y ese pan de cada día lo ponen en funcionamiento en suelo europeo. Normal que estén preocupados. Es que si te vas a estadísticas policiales, la detonación de artefactos explosivos en calles de Suecia es que se ha disparado en los últimos años. Es que estamos hablando de granadas en calles europeas. Estamos hablando de AK-47 para solucionar según qué problema de convivencia, ¿no? Como lo llaman muchos medios de comunicación. Obviamente esa deriva es muy preocupante, pero ojo, eso puede suceder aquí también, porque estamos hablando ahora de una ruta canaria, estamos hablando de una ruta de los Balcanes que ha descendido mucho en estos últimos años, fruto de ese despertar en países nórdicos y fruto de operaciones coordinadas de Frontex, que mira, que ahora con el tiempo están dando de alguna forma sus frutos, ¿no? Y se produce una merma, ¿no?, en ese flujo migratorio de ruta de los Balcanes. Pero claro, cuando se produce una merma en esos flujos migratorios de Balcanes, en ese Mediterráneo central, porque Meloni de alguna forma ha aliviado, aunque no del todo, la presión migratoria, hay otras puertas de entrada, ¿no?
Y con esto me refiero a España, que hemos batido un nuevo récord de inmigración ilegal. Hemos batido un récord de inmigración ilegal en Canarias con casi 47.000 y un récord a nivel nacional con más de 60.000, porque en el 2018 entraron más de 65.000, pero estamos hablando de un récord en legislatura porque Sánchez entró en junio, ¿no? Sánchez no llevó a los 60.000, sino que fue un acumulado durante todo el año. Entonces, este año pasado se han batido 2 récords. Esa frontera bajo un mismo mandato, bajo un liderazgo político de más de 60.000, de casi 47.000 en Canarias, y se abre otro paradigma, ¿no? Y es que a Canarias están llegando sirios, pakistaníes, afganos, iraquíes, bangladesíes. Todas esas nacionalidades las he visto yo en estadísticas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Es decir, todos los que utilizaban esa ruta de los Balcanes para ir a países nórdicos están cogiendo vuelos en Turquía. Así me lo ha hecho saber la Guardia Civil. Están utilizando Turkish Airlines para terminar en Mauritania con mucho dinero en el bolsillo y ser fletado en embarcaciones desde Nuadhibou y desde muchos puntos del litoral mauritano con destino a las Islas Canarias. Es preocupante, porque eso que han estado sufriendo esos países nórdicos en estos últimos años, esas consecuencias las podemos empezar a sufrir nosotros. Ya hay ajustes de cuenta en suelo español entre bandas pakistaníes en Barcelona. Ha ocurrido donde ha habido disparos, donde se ha llevado al uso de armas para controlar la venta de drogas en según qué zonas, ¿no? Eso está sucediendo aquí en España. Si todo eso que ha estado entrando en esos países nórdicos nos entra ahora a través de Canarias, ojo, porque ya no estamos hablando de robos, de violaciones, a la península, estamos claro. hablando, ¿no? Y otro problema que se suma a que podemos padecer es el contexto del que provienen todos esos inmigrantes. Ya no hablamos solo de un contexto extremadamente violento, como el de esos iraquíes, iraníes, pakistaníes, afganos, sino que hablamos de un contexto en el que hay una pugna constante entre células yihadistas, ¿no? Y a esto no se ha prestado atención. Es que la inmensa mayoría de inmigrantes que han llegado al archipiélago canario en este 2024 han partido desde Mali, han partido desde el Sahel, han partido desde el foco de esa pugna entre células yihadistas. Y estamos hablando que de casi 47.000, casi 15.000, según estadísticas de Frontex, casi 15.000 provienen de ahí, provienen de ese núcleo, sin identificación, sin pasaporte, sin nada que les identifique, sin nada que me diga de dónde vienes. Es que, ojo, que estamos hablando de posibles sujetos que pueden llevar a cabo infiltración en la sociedad occidental con intereses de índole terrorista, ¿no? Y ya Canarias aparece en muchos cuadernos islamistas, ¿no? Como un objetivo del fundamentalismo islámico, como un objetivo islamista junto con Andalucía y con otros puntos de España. Y volvemos a lo de antes. 2 años, 160 detenidos por terrorismo islamista. 2023, 79. Este año 24, 81. Batiendo un récord que no se había visto nunca antes desde el 11M. Ojo, que tenemos en estos momentos... Y puede ser muy dramático decirlo así, pero tenemos todas las papeletas para que haya un atentado en territorio español en los próximos años, ¿no?